Bueno, entonces iniciemos. Pensamos esta charla con Angélica porque vimos la necesidad tan grande que hay en este momento por la situación de aislamiento social y todos los cambios que se han presentado pues en nuestros niños con el tema de que ya no pueden salir, de que ya no hay esa misma socialización como antes y fuera de eso pues hay clases virtuales a las que tienen que asistir constantemente y esto ha generado que los niños tengan emociones intensas o que le generen malestar como la frustración, el enojo, y todas estas dificultades pues generan en las dinámicas familiares ciertos conflictos o molestias. Entonces digamos que el objetivo de esta charla es proporcionarle a los padres una habilidad supremamente importante para la crianza y específicamente para este tipo de situaciones, que es el tema de la validación. Entonces vamos a iniciar explicándoles acerca de qué es eso de validar, ¿sí? A qué se refiere y contextualizándoles un poco para comprender el tema de la validación. ¿Listo? Entonces, la validación se refiere a la comunicación hacia la otra persona de que sus emociones, sensaciones, pensamientos y acciones tienen sentido, ¿sí? Son totalmente normales o esperados frente a la situación que están viviendo actualmente. Entonces, desde ahí parte el tema de validación, entender que es normal esa emoción, ese pensamiento y esa acción que hace la persona. A través de la validación también damos un mensaje a los niños y es aprender a aceptar esas emociones, especialmente esas emociones que generan un tipo de malestar o molestia, como la frustración, el enojo, la tristeza. Y es a partir de la aceptación de esas emociones que podemos ir generando habilidades de regulación emocional. La validación es ofrecer aceptación y una retroalimentación sobre la realidad que está teniendo el niño. ¿Sí? Acá es supremamente importante entender que esa realidad puede que para mí no sea tan significativa. Es decir, para mi niño o para mi hijo puede ser muy difícil, ¿sí? O difícil tener las clases virtuales y para mí puede ser algo que hace parte de la cotidianidad o que es algo normal, ¿sí? Entonces es tratar de entender o ponernos como en los zapatos de ellos de que está siendo una situación difícil para él. ¿Listo? Cuando yo hago esto, trato de hacerlo sin juicios de valor. ¿Sí? Es importante describir la situación tal como es, sin ponerle el juicio de que es que eso está muy difícil o esto está muy fácil o es que tú lo estás haciendo porque eres caprichoso o porque te quieres portar mal y eres un niño rebelde. ¿Sí? Todos estos juicios van en contra de la validación emocional. Entonces es importante describir la situación tal como es, los hechos. Entonces el niño está teniendo dificultades para entrar a sus clases virtuales o está teniendo emociones como frustración frente a esas clases. ¿Listo? Cuando validamos, pues también les permite a los niños tener una comprensión de la situación y de esas emociones que están teniendo y saber que es algo normal, ¿sí? Que nos pasa a todos, que tiene todo el sentido sentirse así y estar pensando o estar generando ese tipo de emociones. Y ayuda a que ellos en el futuro pues sea mucho más fácil el tema de expresar esa emoción. ¿Listo? Ahora, ¿qué no es validar? ¿Sí? Muchas veces los papás acuden cuando los niños tienen dificultades con X o Y situación, acuden inmediatamente a querer solucionar la situación, ¿sí? A querer solucionar el conflicto o el problema que se está viviendo. También a querer de pronto dar un consejo o aliviar un poco la emoción, a distraerlo, ¿sí? Y todas estas habilidades en ciertos momentos pueden funcionar, pero lo que hacemos es dejar a un lado la emoción, ¿sí? Como que la ignoramos y nos centramos en la situación que está pasando y en resolver lo que está sintiendo el niño inmediatamente y no le damos el tiempo ni la oportunidad para estar sintiendo la emoción, para estar presente en esa emoción y era lo que ahorita, digamos que al principio de todo esto hablábamos de mindfulness, de estar en conciencia plena. Para las emociones también aplica un montón y es supremamente importante. Entonces, primero, antes de solucionar o antes de tratar de distraer a mi hijo o de tratar de cambiar la emoción a la situación que está pasando, es importante tener en cuenta ese tema de validación, entrar a, bueno, qué emoción estás sintiendo, cómo te estás sintiendo en este momento, tiene todo el sentido que te sientas así porque esto está siendo difícil para ti. Tener las clases virtuales, estar encerrado en casa, pues está siendo difícil para ti y tiene todo el sentido. Validar no Bueno, significa... Bueno, perdón, Sandrita, te interrumpo ahí con una cosa, y es que nosotras hablábamos con Sandra respecto al tema de la validación, y es que
Yo tengo una hija pequeña que está teniendo sus clases virtuales. Y a veces los papás nos queremos como esforzar en que los niños no se sientan mal. O Ujú, sea, la tristeza, entonces no, el niño está triste, no, los niños no deberían estar tristes, ¿cierto? A las niñas bonitas no les debería dar rabia, los niños no deberían llorar, no sé, como un montón de cosas y nos llenamos de un montón de ideas muy culturales además con respecto al tema de las emociones y tenemos como la expectativa que nuestros hijos siempre tienen que estar felices, que tienen que disfrutar y entonces como papás a veces lo que hacemos es como ponerlos en una cajita como llena de almohadas, ¿no? O sea, que no se pegue con nada, que no le afecte nada, que no le duela nada. Y si ustedes nos han acompañado como durante todas estas 4 horas, no sé si algunos recuerdan que Daniela decía en su charla, el sufrimiento es parte natural de la vida y es importante que nuestros hijos también aprendan eso. O sea, esto que nos ujú. está pasando nos está causando sufrimiento a nosotros, pero también a ellos y creo que ahí acá la validación cobra muchísimo más sentido, que era lo que decía Sandra hace un rato y es permitámosle sentir eso porque nosotros también lo sentimos. O sea, cuando a mí mi hija me dice, mami, es que estoy cansada y no quiero entrar a clase, si yo le digo como, ay, no, deberías porque vas a aprender mucho, cuando yo estoy que me quito los audífonos y me salgo como una loca de la reunión en la que estoy, pues para ella tiene mucho más sentido quizás que yo pueda entender esa emoción y entienda que un niño tiene pues las mismas emociones que nosotros, o sea, Ujú. no es diferente, ¿sí? Bueno, ya. Y eso hace parte de normalizar como esa experiencia emocional, ¿sí? De hacerle ver a ella que yo también tengo emociones y que hace parte de la cotidianidad de nuestra vida y que no siempre vamos a estar sintiéndonos tranquilos o felices, sino que necesitamos también de las otras emociones y esas emociones pues tienen una función específica en nuestra vida y por algo están, ¿sí? Y nos ayuda, digamos que a los niños más que todo en periodos de edades como entre los 5 y los 8 a desarrollar miles de habilidades de regulación emocional, pero para eso pues ellos necesitan experimentar este tipo de emociones. ¿Listo? Validar tampoco significa, y eso es una preocupación constante en los papás cuando, digamos, entrenamos este tipo de habilidad, que ellos creen que validar entonces es permitir que el niño haga lo que quiera, ¿sí? En términos coloquiales, que no tenga límites, que no tenga reglas, y no. Digamos que la validación es muy aparte de la disciplina, y es más, ellas se pueden compaginar, pero la validación lo único que va a fortalecer es que el niño exprese la parte emocional y que normalice esa expresión emocional. ¿Listo? Y por un lado, pues obviamente es muy importante tener las reglas y los límites y la validación en ningún momento va a alterar esto. Bueno, entonces miremos algunas cosas con respecto a la validación. Como decía Sandra, la validación no es ay, que mi hijo haga lo que quiera, ¿cierto? Y una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta como papás es que uno no debe validar lo que no es válido, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, nosotros nos vamos al momento de las clases presenciales, yo puedo validar que mi hijo no tenga ganas de ir al colegio o que tenga pereza o que después de un fin de semana que la pasó delicioso no quiera ir, pero eso no quiere decir que no lo vaya a mandar al colegio. ¿Sí? Son como dos cosas muy diferentes. Y de hecho, yo algo que he notado con mi hija es que en general cuando tú los validas, responden, o sea, como que conductualmente responden. Finalmente son como, bueno, sí, no, no, pues como que no es que me encante la idea. Ella me decía la vez pasada como, no quiero entrar a esa última clase. Yo le decía, pues hija, yo realmente te entiendo porque yo estoy como en una situación similar y sé que el computador es agotador. Además, pues mi hija tiene 5 años, no es precisamente una niña que esté teniendo contacto con computadores constantemente, pero yo le decía a ella, bueno, y pues, ¿qué te parece si lo intentas? O sea, intentas entrar y pues si definitivamente no se logra, no se logra. Y me dijo, bueno, sí, pues voy a intentar, de pronto no está tan mal la clase y la pasó buenísimo en la clase, ¿sí? Porque, bueno, además coincidió con que era una clase buenísima. Pero no, no quiere decir que entonces al primer momento que el niño diga estoy cansado, entonces, bueno, listo, entonces no.
entonces no te conectes, entonces no veas clases, entonces, claro, acá yo estoy hablando de cosas muy generales, ¿no? No estamos hablando con Sandra de situaciones específicas o de niños que tienen de pronto algún tema de hiperactividad u otro tipo de cosas que se tienen que manejar de una cosa distinta. Sí, acá estamos hablando como de niños que pueden, digamos, como gestionar algunas cosas de su comportamiento y les podemos enseñar que la emoción, y eso aplica para todos, la emoción es independiente de la acción. O sea, yo puedo tener toda la pereza del mundo de ir a trabajar, pero igual voy y trabajo, o me conecto, o prendo el computador, o hago lo que tengo que hacer, y los niños también pueden aprender eso. Y no quiere decir que estemos ignorando su emoción, lo que quiere decir es que precisamente el sufrimiento a veces hace parte de la vida, o sea, a veces así tú no te sientas bien, eventualmente tienes que hacer cosas que no te gustan, ¿sí? Que no te gustan, ¿listo? Entonces, esa es una de las primeras cosas. Otra cosa es que para validar, de pronto a veces los muy... yo no sé si en este momento tenemos muchos papás conectados, no sé si a ustedes les pasa y a Sandra como terapeuta, pero a veces a uno de los niños lo dejan como groggy, o sea, o sea, tú dices como, de verdad, tú a los 5 años o a los 8 o a los 10 entiendes esto, ¿cierto? Entonces a veces los papás pecamos o por ser demasiado adultos, por explicar las cosas como de una manera muy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi manera de validar es como, sí, hijo, yo te entiendo, pero yo te pido que por favor entiendas que yo trabajo muy duro para poder pagarte el colegio, el niño no te va a entender eso, ¿sí? O sea, ellos todavía no tienen ese concepto de qué tanto me demoro yo o qué tanto trabajo yo realmente, ¿cierto? O irnos a cosas muy simples como, ay, sí, claro, mi amor, te entiendo, y realmente uno no está entendiendo nada. Entonces, una de las primeras cosas es repetir las palabras de ellos, ¿sí? Cosas como, con mi hija, ella me decía, mami, es que es muy cansona la pantalla. Me acuerdo que me dijo ese día, mami, es muy cansona la pantalla. Yo le decía, sí, yo te entiendo porque es muy cansona la pantalla porque de pronto brilla mucho. Sí, mami, sí, es eso. O sea, me brilla y a mí como que los ojos tal cosa y como que me contó un poquito más lo que estaba pasando. Entonces, poder irnos en las palabras de ellos es muy importante, pero además también entender que necesitamos compasión con nuestros hijos. A veces yo creo que los papás les pedimos mucho. Sí, tenemos como la expectativa de, ay, como a mí me pasa como, pues que como mi hija es tan juiciosa, entonces sí, y como que le extiendo a veces mucho los límites y yo creo que realmente se necesita compasión. Sí, no es lo mismo recibir una clase en tu salón, jugando con tus amigos. Precisamente yo hoy decía, yo molesto mucho con el orden y yo decía, pero ¿por qué por toda la casa? O sea, yo encuentro muñecos debajo de la silla, en mi cama, o sea, en unos lugares que a mí me desespera particularmente, pero después lo que me puse a pensar fue, venga, lo que pasa es que la casa en este momento también está siendo el patio de recreo de mi hija y sus muñecos son los amigos con los que en este momento no puede tener contacto, entonces si los quiere tener, pues desparramados por toda la casa que los tenga, porque eso de alguna manera le da también como una sensación de como, sí, como es el colegio, pero al mismo tiempo sigue siendo su patio de juegos y se le da un poquito más de libertad en algunas cosas, como esa compasión. No podemos seguir pidiéndoles a los niños que se comporten de la misma forma. Aquí es importante, y qué pena te interrumpa, No, no, no. aclarar también el proceso de desarrollo o de maduración del cerebro del niño, ¿sí? O sea, muchas veces caemos en el error que ellos ya entienden y comprenden la situación y entonces les ponemos el ejemplo que tú pusiste, es que yo me esfuerzo mucho en el trabajo para poderte pagar y realmente el niño no comprende nada de eso porque los niños de los 5 para abajo están funcionando y su cerebro funciona por el sistema límbico, que es la parte del cerebro que se encarga de las respuestas emocionales, ¿sí? Y la parte que razona, que entiende, que de pronto genera lógica o que soluciona problemas de manera efectiva es la parte prefrontal, ¿sí? Y esa parte se comienza a desarrollar en los niños de los 5 a los 8 años dependiendo de muchos factores, ¿sí? Y se termina de desarrollar completamente a los 25 años. Entonces no podemos exigir que un niño pueda comprender todo el contexto que está pasando,
cuando su edad es de 5 años como tu hija, como el ejemplo de tu hija. Entonces, esto también hace parte de generar esa compasión y es tener esta información y comprender por qué el niño de pronto es un poco más emocional y solo se engancha con las emociones y no entiende la situación racional que uno puede estar comprendiendo. Y es por esto, ¿sí? Por esta parte de desarrollo que tenemos que siempre tener muy en cuenta. Totalmente. Y otra cosa es, bueno, y el desarrollo también hace que el niño no pueda etiquetar emociones. Es más, si los adultos a veces no sabemos, ¿sí? Si ustedes se ven a sí mismos como nos hemos visto todo diciendo, me siento mal, y mal no es nada. O sea, mal es todo y mal es nada. Exacto. Entonces, nuestro primer trabajo, digamos, como adultos, es lograr entender nuestras emociones y etiquetarlas para poder enseñarle al niño qué es lo que está sintiendo. A mí, Miranda me decía la vez pasada, es que tenía muchas ganas de llorar y entonces me decía, tengo muchas ganas de llorar, mamá, y estaba tratando como de contenerse y yo le dije, ¿qué está sintiendo? ¿No? Entonces la mamá psicóloga así, bueno, hija, cuéntame qué está sintiendo. Me dice, yo no sé, solo déjame llorar, yo necesito llorar en este momento. Y yo, bueno, listo, sí, dale. Sí, y cuando pasó el llanto, porque fue un llanto muy sentido, que tenía que ver en parte con agotamiento físico y otras cosas, ella me explicó, y fue muy gracioso porque se acerca y me dice, mami, en realidad yo no estaba triste, estaba cansada y llorar me hizo descansar. Entonces, de pronto uno puede estar asumiendo que estaba supremamente triste, desesperada, y resulta que sí, o sea, estaba cansada, pero ahí no había tristeza. Entonces, pero muchas veces puede ser rabia, y creo que el primer reflejo de cómo explicar las emociones tenemos que hacerlo nosotros. Y eso empieza en qué? En etiquetar nosotros también de manera clara. Estoy triste, estoy molesto, estoy molesto con esto que acabas de hacer, me alegra mucho esto que acabas de hacer, estoy triste porque no puedo ver a tu abuelito, no sé, o sea, tantas cosas, ¿cierto? Que nosotros les podemos explicar y ese etiquetado también pues va a ayudar mucho entendiendo efectivamente el nivel de desarrollo de un niño. No le podemos pedir lo mismo a un niño de 5 que a un niño de 8 que a un niño de 12. O sea, no, que ya es casi un adolescente prácticamente. Digamos, una estrategia que es muy funcional con los niños más pequeñitos es poder ser el reflejo de eso que están sintiendo, poder ser como un espejo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, tu cara está así, tus puños están así, y esto se llama enojo, ¿sí? O esto se llama frustración. Entonces, es poder reflejar lo que él está haciendo, su expresión gestual, sus sensaciones para poder etiquetar y que el niño comprenda que esto que estoy sintiendo se llama así y este es el primer paso, primero para aceptar la emoción y segundo para generar algún tipo de regulación emocional. Ay, perdón, creo que dejé de compartir, lo siento. Tranquila. Perdón, bueno, si quieres sigo y ahorita... Ya. ¿Ya? ¿Sí? Creo que Sí. ya. Sí. Perfecto. Bueno, listo. Entonces acá tenemos como algunos ejemplos y este ejemplo me encanta cuando Sandra lo propuso porque yo decía, uy, es que acá estamos pintados, ¿sí? Entonces, podemos tener un niño, niño o niña, indistintamente que en este momento está en un equipo de fútbol y nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo no es muy hábil para jugar. ¿Sí? Los niños cuando son pequeños quieren intentar de todo. Ser bailarines, ser deportistas, ser artistas, ser cantantes, un montón de cosas y está bien porque es parte del desarrollo, digamos, de la personalidad y de la creatividad, pero nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo no está jugando bien. O sea, no puede ser que no tenga la habilidad, que la motricidad todavía no le dé. Bueno, hay muchas razones para eso. Y resulta que el niño llega muy frustrado, ¿cierto? Y no se siente muy bien. Y a nosotros lo único que se nos ocurre como papás, porque ¿cómo voy a frustrar a mi hijo? ¿Cierto? Le tenemos como un montón de miedo a la frustración y yo le digo, no, estuvo genial. Mira, jugaste, o sea, Neymar debe estar temblando, hijito. Y con Sandra, cuando yo miraba la presentación, decía, me cuestionaba yo como mamá y decía, a ver, los niños no son bobos. O sea, Sí, ellos siempre saben.
el niño se da cuenta, el niño se da cuenta que está teniendo una limitación, que le cuesta, que de pronto eso no es lo suyo. Y cuando nosotros hacemos un reflejo de una emoción completamente diferente, le estamos dando a este niño un nivel de invalidación importante, sin darnos cuenta. O sea, nosotros Sí, claramente lo hacemos. esa es la intención. Sí, totalmente. No sé, de pronto acá muchos papás pueden no estar de acuerdo y decir, no, pero es que a los niños hay que apoyarlos en todo. Sí, o sea, estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Mamá, que quiero ser bailarina, bueno, camine y compramos el tutú. Que quiero estar en un equipo de fútbol, bueno, listo, camine y compramos los guayos. Pero eso no quiere decir que van a ser buenos para todo y los niños lo saben. Y parte de nuestro trabajo es ayudarlos a potenciar en lo que son muy hábiles y también permitirles que se frustren o que no sean buenos para algo, porque no todos somos buenos para todos, ¿cierto? Es como pretender que vamos a hacer todos lo mismo. O sea, por ejemplo, para esta charla, pues Sandra es psicóloga infantil, o sea, ¿por qué no me voy a apoyar yo en una persona que tiene muchísimo más trabajo clínico con niños de lo que lo tengo yo que trabajo con adultos, ¿cierto? O sea, normal, todos tenemos habilidades diferentes, entonces esto es muy importante. Los niños conocen la verdad, de verdad, papás, no nos engañemos pensando que no se dan cuenta, porque se dan cuenta. ¿Mm? Listo. Y ustedes ven acá un ejemplo de cómo sería esa validación. Yo sé que es difícil cuando no juegas tan bien como a ti te gustaría jugar, o me alegra que la hayas pasado bien en el partido, pero no le vamos a decir, mira, jugaste como los dioses. No, sino algo mucho más ajustado a lo que pasó, porque hay niños que disfrutan solo con jugar, no todos los niños son tan competitivos, eso es muy lindo verlo también, no todos los niños son tan competitivos y está bien que simplemente lo disfrute y no que tenga que ser un crack en cada cosa que hace, ¿cierto? Aquí hay otro No sé si... ejemplo muy bueno, que es el tema de poder reconocer la verdadera emoción que tenemos que entrar a validar. Entonces yo aquí puse un ejemplo de los hermanos. Normalmente siempre se presentan conflictos entre hermanos y pues hace parte también de su desarrollo. Y el ejemplo es muy puntual de un consultante, que tiene 9 años, y molestaba a su hermanita menor de 6. ¿Sí? Entonces se burlaba de ella, de pronto la agredía físicamente, pues muy leve, pero comenzaba a molestarla. Y esto generaba que su mamá pues le prestara atención, fuera, atendiera como el conflicto, bueno, qué está pasando y demás. Y esto para él fue reforzante en algún momento, ¿sí? Esa atención de la mamá. Es decir, le quedó gustando porque era algo que para él era reforzante. Pues esto hizo que esa conducta se incrementara y volviera a pasar frecuentemente porque quería tener la atención de su mamá, ¿sí? Cuando digamos que hacemos el análisis en consulta y demás, la función de esto era pues que la mamá le prestara atención, pero él no tenía la habilidad de cómo hacerlo de manera efectiva sin necesidad de agredir a su hermana o de burlarse de ella. Y la emoción escondida frente a esto era una emoción de vergüenza, ¿sí? De no poder decirle a su mamá como, es que mira, necesito que me ayudes en esto, o ven, simplemente hablemos, porque la vergüenza, que era la emoción que estaba ahí, se lo impedía, ¿sí? Entonces ahí entramos a validar toda esta emoción de vergüenza y a trabajar en esto, y que muchas veces la mamá pensaba que la emoción que tenía que validar era de rabia porque no quería a su hermanita o porque, sí, sentía celos de su hermana, por ejemplo. Pero no, la emoción verdadera era la vergüenza. Entonces ahí es importante lo que les dije anteriormente y es describir la situación, porque cuando ponemos un juicio, eso, miren, nos pone una barrera frente al comportamiento del niño que no nos deja ver su funcionalidad y que realmente nos quiere comunicar, ¿sí? Sino que hacemos interpretaciones basándonos en qué, en nuestras creencias, en nuestros juicios. Y esto pues no permite que podamos seguir avanzando y mejorar como ciertos comportamientos o proporcionarle al niño ciertas estrategias que él vaya necesitando. Listo. Bueno, entonces la importancia de la validación. Bueno, la validación trae un sinnúmero de beneficios, muchísimos. Yo aquí traté de resumirlos porque realmente son demasiados y más adelante les voy a dar como el libro que recomiendo mucho para hablar acerca de validación, para leer e informarnos. Y bueno, uno de los beneficios es que desarrolla pues todo, mejora todo el desempeño académico en los niños, tiene mayores interacciones sociales, mayores habilidades sociales,
Esto es algo supremamente importante y más en este momento de epidemia, y es que mejora el sistema inmune en los niños, ¿sí? Entonces, contraen menos enfermedades infecciosas, ¿sí? También genera menos conflictos con padres o con sus pares o con sus hermanos, ¿sí? O por lo menos si los generan, pues tienen las habilidades para poder resolverlos y se sienten más seguros de sí mismos, ¿sí? Bueno, más adelante, si quieres me ayudas a pasar la diapositiva. Claro que sí. Gracias. Está cómo afecta la identidad en los niños, ¿sí? Esto es algo que se ve mucho y es que, bueno, está el ejemplo del papá que le gusta o que toda su vida ha jugado fútbol, ¿sí? Y quiere que su hijo pues también juegue y tenga esas habilidades que él tiene, pero a su hijo no le gusta y no tiene las habilidades, es algo que realmente no le agrada, pero muchos padres caen en el error de imponer, ¿sí? Imponer esas creencias, esos gustos de ellos, y esto es una forma de invalidar. ¿Por qué? Porque no deja que su hijo desarrolle esa identidad, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que las consecuencias en la adolescencia, de pronto en la toma de decisiones, en los conflictos que se presenten. Entonces, una forma fundamental de validar es dejar el desarrollo de la identidad en el niño dependiendo de sus gustos y sus creencias sin necesidad de imponer. ¿Sí? O pasa como cuando un adolescente está en la decisión de qué voy a estudiar y el papá dice, pues todos hemos sido abogados, pues tú también tienes que ser abogado. Pero no, a él le gustan las artes, le gusta el diseño, pues tenemos que permitir ese desarrollo de la identidad. El validar mejora la autoestima en cuanto a que proporciona mayor seguridad en sí mismos por este tema que está también muy relacionado con la identidad. Ayuda a normalizar lo que siente, lo que piensa, ¿sí? Que es supremamente importante. O sea, muchas personas o muchos niños que crecen en un ambiente invalidante se sienten miserables, se sienten como no tengo derecho a sentirme así, esto que estoy sintiendo no lo puedo sentir y tengo que ocultarlo todo el tiempo, ¿sí? No tengo derecho a expresarlo o a comunicarlo. Entonces esto ayuda mucho a la autoestima. Validar fomenta el locus interno de control. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han visto, y ahorita se hizo muy famoso como un reto en Instagram, que era poner a los niños un chocolate, ¿sí? Esto originalmente fue un estudio, una investigación que se hizo en la Universidad de Stanford por el psicólogo Walter, creo que se llamaba, en los años 70 a 60, donde ponían a los niños en una cámara de Gesell, que es como un cuarto donde tú puedes observar qué está haciendo el niño, y el experimento consistía en que el niño le daban un masmelo, ¿sí? Y él tenía que esperar un determinado tiempo para que el instructor volviera a entrar y se ganaba 2 masmelos, si lograba estar y no comérselo, ¿sí? Entonces aquí, esta investigación está muy relacionada con ese control, ¿sí? Posponer la retrificación o el refuerzo. Posponer esa recompensa para mí ayuda a que yo tenga mayor éxito a nivel, digamos, de cumplimiento de objetivos, de cumplimiento de metas, ¿sí? Y ayuda a ese control interno de que si espero unos 10 minuticos ya no voy a tener uno, voy a tener dos, ¿sí? Entonces a eso se refiere el tema de la validación, ayuda a que el niño tenga mayor control de esa toma de decisiones. Bueno, pues definitivamente la validación ayuda a gestionar mucho las emociones, ¿sí? Y esto aplica tanto para el niño como para el adulto, ¿cierto? Pensemos esto, si yo crezco en una casa, yo crezco en un ambiente donde mi emoción está permitida, donde mi emoción tiene un sentido, donde yo le enseño a mi hijo que esa emoción es información, ¿cierto? O sea, que si yo tengo rabia es por algo, que si yo estoy triste tiene sentido, que si yo estoy alegre también tiene sentido. Este niño crece sabiendo que su mundo interno es comprensible y por lo tanto ese mundo interno es más rico y sufre menos, digamos, estos embates emocionales que tenemos a veces los adultos, ¿cierto? De pronto muchos de ustedes como adultos han experimentado en esta etapa como, no sé, de pronto usted un día se levanta triste porque es producto también del encierro y entonces usted dice, no, pero yo no me puedo sentir triste porque no, qué susto, ¿no? Qué susto a la gente que se deprime. No, eso está mal, eso está mal, tenemos que estar felices y tenemos como una desconfianza, ¿cierto? Como una desconfianza en esa emoción, como una desconfianza en sentir rabia, esta desconfianza de estar tristes, cuando en realidad son emociones que hacen parte de la vida, que vienen biológicamente diseñadas así.
que las sentimos simple y llanamente porque no las podemos dejar de sentir y porque nos han permitido a nosotros sobrevivir como especie, ¿cierto? Entonces, permitirle a los niños que todas estas emociones entren en su repertorio le va a permitir gestionarlas mucho mejor cuando sea grande, ¿sí? Y mejora las relaciones muchísimo y va a mejorar la relación, y se los digo como mamá, acá no lo digo como psicóloga, mejora mucho la relación en términos de dos personas que están viviendo en la casa, ¿sí? Estar uno encerrado con un niño pequeño, con un niño en edad escolar, es supremamente estresante. Muchas mamás y papás que me estarán escuchando en este momento me entenderán. Y por eso le pusimos ese nombre a la charla como, ¿en serio? O sea, tras de que tengo que hacer teletrabajo, y si usted es el único que sale en su casa, y además, entonces hay que prender el computador y estar pendiente de las tareas de los niños. Yo algo que he aprendido en este tiempo es que mi hija se ha vuelto hábil en calmarme a mí, en comunicarse conmigo. Y si lo puede hacer una niña tan pequeña, claramente eso tiene mucha efectividad cuando uno es adulto. Entonces, el ejemplo es, no sé, creo que fue la semana pasada que tuve así un estallido y yo lloraba porque estaba cansada, porque me dolía la cabeza, porque no quería más. Y ella muy sutilmente se acerca, me pone una mano en la pierna, me dice, ¿estás triste, mamá? Y yo, sí, mucho, y yo así en lágrima, y me dice, te voy a traer un pañuelo, me trajo un Kleenex, todo mami, y está bien, mami, está bien sentirse triste, estás cansada. Y yo me quedé como, oh, por Dios. Wow. Sí. O sea, en qué momento pasó esto? Y si nosotros logramos hacer eso, la convivencia también es más fácil, ¿sí? Porque a veces los adultos no queremos mostrar vulnerabilidad, queremos que nuestros hijos nos vean como superhéroes, que a nosotros no nos pasa nada, que mejor dicho, la piloteamos perfecto, que sabemos cómo hacerlo, y a veces estamos súper perdidos también. Entonces, poder mejorar esta comunicación y les permite a ellos también mejorar la comunicación con sus amigos, con Total. sus pares, con sus profesores, ¿sí? Entonces es muy, muy útil como poder acercarse como a las otras personas respetando su mundo interior y como con delicadeza, ¿no? Creo que sería como de pronto la palabra, si me la permiten. Y pues definitivamente la validación fomenta mucho la compasión por uno mismo y por los demás. Cuando yo noto y reconozco que todas las emociones hacen parte de mí, no me castigo tanto. De pronto muchos de ustedes se han visto esta cuarentena diciéndose, ay, pero parezco idiota. Ay, pero sí, ay, yo no sé por qué me estrés. Ay, parezco bobo sintiendo estrés, ¿no? Algunos de mis consultantes me preguntan, yo no sé por qué estoy tan estresada. Y la respuesta es porque estás encerrada, porque estamos haciendo lo mejor que podemos y porque esta va a ser una generación, o somos varias generaciones inmersas en una pandemia que no se tenía desde 1918. O sea, nadie tenía la más remota idea de qué hacer en este caso, nadie. O sea, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Entonces, poder entender eso en nuestras emociones, también el niño aprende a validarse a sí mismo, a decir, ok, hoy es un día más difícil, estoy triste y es normal, me da rabia y es normal. Y acá yo invito un poco a los papás a que rompamos ese estereotipo de que los niños no deberían estar tristes ni llorar y las niñas no deben ponerse bravas, ¿no? Cuando uno crece con esos estereotipos, eso no facilita, ¿no? Porque el paquete emocional es igualito para todo el mundo, ¿sí? Exacto. Y aquí también te complemento un poquito el tema de que los niños pueden entender las diferencias entre las personas en su expresión o su vivencia emocional, ¿sí? Ayudan a diferenciar que esta persona puede pensar completamente diferente a mí y puedo respetar eso, ¿sí? A pesar de que no esté de acuerdo y que sienta molestia, puedo tolerar ese malestar que eso me genera sin transgredir algunos límites. Entonces el tema de la compasión hacia los demás también es supremamente importante por eso. Sí, y falta que nos hace, ¿no? En nuestra sociedad, falta que nos hace entender que el otro piensa y siente diferente que yo. Exacto. Y que es válido, que tiene todo Sí, el sentido. total,
Totalmente. Y pues definitivamente fomenta la perseverancia. Si ustedes recuerdan el ejemplo del niño que quiere jugar fútbol, pero pues verdaderamente no es tan hábil para hacerlo, cuando, cuando el niño entiende que es normal estar frustrado y que es normal sentir rabia porque no puede jugar como él quisiera, quizás puede intentar en otra cosa. Ujú. Si dice, bueno, listo, pues sí, me da rabia y me encantaría ser futbolista. Me acuerdo hace mucho tiempo que yo hablaba con una psicóloga del deporte y ella me decía, perdón para los papás que de pronto tienen sus esperanzas cifradas por ahí, pero me lo dijo una psicóloga del deporte y no lo dije yo. Y ella me decía, Angélica, los niños del interior, llámese Bogotá, Cundinamarca, de toda esta zona, Boyacá, no son buenos futbolistas y es porque su centro de equilibrio físicamente está en otro lugar. Nuestros mejores futbolistas están, ella me da el ejemplo, están en la costa y uno ahí mira y dice, oiga, y Tiene tiene que ver con sentido. una cosa genética, ¿no? Entonces ella me decía que ella notaba mucho, sobre todo en las escuelas de fútbol, la insistencia de los papás en hágase un quebradito de cintura como el que tiene Cuadrado. No, un niño con ciertas características no lo va a poder hacer porque su cuerpo no se lo favorece y otro niño sí lo va a poder hacer. Así como algunos pueden bailar reggaetón y otros no, algunos pueden bailar salsa y otros no, algunos pueden hacer determinadas cosas y otros tienen dos pies izquierdos, ¿sí? Y está bien. O sea, Ujú. tiene que ver también con un tema de genética y de motricidad. Entonces, poder enseñarle hasta a los niños es como, persevera, ok, listo, no vas a ser futbolista, pero seguramente puedes ser excelente en otra cosa que tú te propongas y no tiene que ser, como les decíamos hace un rato, un crack en todo y en cada una de las cosas que además muchas veces son lo que los papás quieren que hagan, no necesariamente lo que al niño le gusta, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa importante es diferenciar que validar es lo opuesto a avergonzar, ¿sí? En muchas situaciones de la crianza podemos ver cómo a veces, sin que esa sea como nuestra intención inicial, menospreciamos o avergonzamos la emoción o la expresión emocional del niño. Sí, en ocasiones o nos reímos o hacemos comentarios como, ay, pero tan bobo, eso tan tonto, no es para tanto, Uh ¿sí? Y -huh. esto hace que el niño genere una emoción de vergüenza frente a esa emoción. Y cuando el niño genera un sentimiento o esa emoción de vergüenza es algo doloroso para él, ¿sí? Produce sufrimiento y cree que es algo defectuoso en él, que el problema no es los papás que no saben validar, sino el problema es él que está sintiendo tristeza, ¿sí? Y que no tiene derecho a sentir esa tristeza. Entonces es importante aclarar que el avergonzar la emoción no nos va a ayudar a validarla. ¿Listo? Algo importante también es que la validación fomenta estados de bienestar. Frente a situaciones de sufrimiento, como ya lo hemos hablado, que es algo totalmente normal y esperado en la vida, pues nos ayuda a construir habilidades como la resiliencia, ¿sí? Ah, bueno, no puedo hacer esto, pero voy a aprovechar y hacer un poquito de esto que se me facilita más, ¿sí? Estoy pasando por un momento difícil, pero tengo que, pues, adaptarme, tratar de hacer lo mejor que pueda en este momento con las habilidades que tengo y esto genera y fomenta esos estados de bienestar. Y por último, que ya lo había mencionado un poquito, pero quiero enfatizar porque los papás, digamos que para ellos es muy importante el logro académico en muchas situaciones, ¿sí? Y es que hicieron un estudio hace un tiempo en la Universidad de Michigan, donde compararon la pauta de crianza de papás estadounidenses, que es muy parecida a nuestra cultura, y los papás asiáticos. ¿Sí? Y vieron que los papás asiáticos validan mucho más el proceso que tienen los niños para llegar a un resultado. Y los papás estadounidenses pues solo se fijan en el resultado, si pasó o no la materia, si obtuvo el puntaje alto o bajo, pero no ven más allá del resultado, no ven que hubo un proceso y que en ese proceso el niño se esforzó, trató de dar lo mejor, ¿sí? Como que no tienen en cuenta eso. Y en los asiáticos, pues ellos tienen en cuenta ese proceso y el desarrollo o el logro académico es mucho más alto, como nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Entonces es importante tener también en vista ese proceso que ellos tienen. Bueno, la aplicación de la validación se da en 4 momentos o en 4 estilos o sesiones, como lo llamemos. El primero de ellos es validar las sensaciones fisiológicas. Cada emoción viene acompañado de cambios fisiológicos en nuestro cuerpo y a veces los niños lo logran manifestar. Entonces, tengo un examen del colegio, mamá, me duele aquí el estómago. Sí, siento algo aquí en el estómago o me duele y siento una presión en el pecho. Esas sensaciones también se tienen que validar porque es una respuesta emocional. El pensamiento, ¿sí? Los pensamientos que tienen frente, digamos, a ya ponerlo
en el objetivo de esto es las clases virtuales. Pensamientos como esto es muy harto, esto me cansa, ya no quiero más esto, yo quiero volver al colegio, ¿sí? Extraño a mis amigos. Ese tipo de pensamientos también son totalmente válidos y esperados. La respuesta emocional, claramente, y la parte comportamental varía un poco. ¿Sí? Hay comportamientos que son totalmente esperados y válidos frente a las situaciones, pero hay otros que no, ¿sí? Como por ejemplo, estoy enojado y la emoción es totalmente válida, pero entonces cuando estaba enojado le pegué a mi hermano, ¿sí? O le pegué a mi mamá. Ese comportamiento pues no lo vamos a validar. Perfecto. Bueno, Sandrita, antes de que sigamos, ¿cómo estamos nosotras de tiempo? Es que yo no veo el chat acá, pero si tú... 40. Si quieres de una vez vamos a los niveles. Eso Para estaba que complete. pensando. Perfecto. Sí, señora. Bueno, entonces hay unos niveles de validación, son 6 niveles. El primero de ellos es como el más básico, que propone mostrar interés y estar presente, ¿sí? Es poder escuchar lo que el niño tiene que decir. Muchas veces, y esto también es totalmente entendible, y es que estamos trabajando desde casa, ¿sí? Estamos conectados a la reunión que tenía, estoy contestando otra llamada o estoy respondiendo un correo y llega mi hijo y mamá, esto no me funciona, me falla la conexión. Y muchas veces pues no tenemos el tiempo y el momento para centrar toda nuestra atención frente a lo que está diciendo nuestro niño, ¿sí? Entonces acá les recomiendo, yo sé que es difícil, pero una cosa a la vez, ¿sí? Puedes esperar, respondo esto, termino mi llamada y presto toda mi atención a lo que está diciendo mi hijo, ¿sí? Ese es el primer paso ese es el primer nivel y paso para validar, estar totalmente atentos a lo que él está sintiendo, a lo que él me está diciendo. Listo. ¿Sigues? El nivel 2, sí. El nivel 2 es reflejar con precisión lo que él me está contando, lo que él me está expresando, ¿sí? Entonces es poder decirle como, y esto también me ayuda a aclarar un poquito la situación y que yo no haga interpretaciones, ¿sí? Entonces, como mira, bueno, me acabas de decir que está fallando la conexión y que no hay que mejorar el cable o que hay que reconectar esto, ¿sí? Estoy entendiendo bien y por esto te sientes enojado y frustrado, ¿sí? Eso es como para no etiquetarlo como, ay, otra vez me está molestando, pero si otra vez ya te dije cómo se soluciona, pero es que tú sí eres cansón, ¿sí? El poder reflejar la situación y los hechos como tal es el segundo nivel, ¿sí? El tercer nivel es leer mentes, que es donde hablábamos un poco de etiquetar esa emoción, ¿sí? Y ahí puso una imagen del espejo porque era lo que les comenté ahorita. Nosotros y para los más chiquitos es importante que los papás sean como ese reflejo y ese espejo de la emoción para que ellos comprendan esa expresión emocional y qué es eso y cómo se llama y qué hay que hacer cuando yo siento eso, ¿sí? Y eso me va a durar para siempre o va a pasar. Todo eso es leer la mente y poderle poner una etiqueta, un nombre a eso que el niño está experimentando. Bueno, el cuarto tiene que ver con que nosotros podamos validar el comportamiento del niño o lo que está sucediendo en ese momento por las causas, o sea, por lo que está sucediendo en esa situación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos entender que si nuestro hijo anteriormente, por ejemplo, acá les damos un ejemplo, entonces un niño que ve un pájaro, ¿cierto? Y entra en pánico y entonces la respuesta de nosotros es, ay, pero si el pájaro no te va a hacer nada, como cuando uno le dice, ay, pues si usted puede aplastar la cucaracha, y no, no, ¿sí? Entonces esto es más o menos algo similar. A menos que nosotros entendamos, pues que si una vez un pájaro casualmente se le paró a mi hijo en la cabeza, pues mira, no le van a gustar los pájaros, ¿sí? Entonces, como poder entender basado en su historia cosas que no le gustan o que lo hacen sentir incómodo. Entonces, yo lo que le puedo decir en ese momento es, claro, hijo, o sea, teniendo en cuenta que alguna vez un pájaro se te paró en la cabeza, supongo que no está siendo muy agradable ver un pájaro en este momento, ¿cierto?
pero también podemos validar, que es el quinto nivel, a la luz de los eventos actuales. Y acá es donde cobra mucho sentido que nosotros podamos entender, y les repito lo que les decía hace un rato, si nosotros los adultos no estábamos preparados, a ver, o sea, ¿dónde está el libro que diga habilidades para usar en una pandemia? Nadie sabía, o sea, estamos Y menos haciendo, para los niños, se no, implica nada, un cero, montón o de sea, cambios. estamos haciendo lo mejor que podemos, o sea, Ujú, y nos equivocamos y medio lo hacemos bien y tenemos días mejores que otros, pues con los niños pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, acá tenemos varias cosas, pero es mostrarles que algunas cosas son absolutamente normales. ujú. Por ejemplo, la muerte de una mascota, que Juan Pablo nos habló un poquito de eso en la charla anterior, decirle a un niño como, ay, pero pues es un gato. Ujú. Para los que tenemos gatos, que uno de los míos me ha estado acompañando por acá un rato, no, pues claro que sí hay dolor y claro que es normal que lo sientas porque era tu compañero, porque era mi compañero también, porque estaba acá con nosotros, O algo ¿cierto? que pasa con las tareas virtuales, bueno, con esta parte de clases virtuales, es como, pero la profesora no me deja participar, yo llevo alzando la mano un montón de tiempo y nada que me da la palabra y se estresan y se frustran y pues es totalmente normal. Total, cuando mi hija entendió cómo era que se desactivaba y se activaba el micrófono, fue poder mostrarle que claro, que cuando el micrófono te aparece en rojito, la profesora no te escucha. Yo pensaba que la profesora la Ujú, estaba ignorando. Cuando yo le decía, no, hijas, que no te oye porque el micrófono está así, tan, eso la calmó mucho, pero la primera vez lloró. Dijo la profesora, ujú, no me escucha. O sea, yo le hablo y le digo, teacher, teacher, y ella no me pone atención. Es como si yo no existiera, me dijo ella. ujú. Bueno, cuando descubrió cómo desactivar el micrófono, el mundo cambió. Y algo muy importante y es el nivel 6 y es que seamos muy auténticos con nuestros niños y discutiendo las cosas de manera real. Ujú. Y esto implica que realmente yo, al igual que mi hijo, me puedo estar sintiendo igual. ¿Cuántos de ustedes no han tenido, por ejemplo, dolor de cabeza, síntomas de ansiedad por estar mucho tiempo en las pantallas y pretendemos que los niños estén tranquilitos y sentados cuando ya se ha mostrado que las pantallas azules producen ese tipo de cosas? Ujú. Y si pasamos muchas horas frente a la pantalla azul, va a pasar, vamos a tener sensaciones fisiológicas desagradables, pero queremos que el muchachito se quede quieto y en paz. Entonces acá es como tener esta conversación de lo más genuina posible, Exacto. entendiendo que nuestro hijo es un ser pensante completamente, que no le tenemos que hablar como un bebé, sino que le podemos mostrar, hijo, sí, mira, es que las pantallas azules hacen esto. A mí a veces también me pasa. Yo te entiendo completamente. A mí mi hija me decía, mamá, ¿a ti también te tocó estudiar en un computador? Y yo le dije, no, hija, en ese tiempo no había computadores en todas las casas. Y me responde, aunque sí había luz. Y yo, gracias, ¿no? Me sentí muy bien, muy juvenil ese día. Pero, por ejemplo, ahí no tenía sentido que yo le dijera a ella, te entiendo porque recibir clases virtuales, no, Exacto. yo no Sí, lo en puedo este caso es entender. importante no ponernos en la sintonía de un disco rayado repitiendo cosas como, sí, entiendo, sí, debe ser muy difícil para ti, no, este nivel es comprender genuinamente que ponerme en los zapatos de él y entender esa situación y que está siendo muy difícil para él. De acuerdo. Y bueno, yo creo que ya estamos como para cerrar, ¿cierto, Sandrita? Entonces, pues digamos que les dejamos acá las El referencias libro, de los libros que utilizamos. hay uno De en mi parte, español, qué pena no, contigo. dale, Hay dale, uno en dale. español que se llama Cómo hablarle a los niños para que ellos escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Y este es el de que está en inglés, que es El poder de la validación, es supremamente recomendable para los papás. Totalmente. Y ya, pues solamente para cerrar, solo les quiero recomendar una cosa a los papás y es de verdad cuando el niño esté en clases, déjenlos que hagan sus cosas porque cuando yo estoy como papá diciéndole, yo te corto, yo te pongo, yo te acomodo la plastilina, estoy siendo muy invalidante. O sea, le estoy diciendo, si yo no estoy sentado al lado tuyo, Uh -huh. tú no lo logras, cuando en realidad sí lo logran. Entonces es como una invitación a los papás, dejémoslos solitos, que de verdad no va a pasar nada y van a aprender a su ritmo. Exacto.